Gracias. Hola amigos y amigas, nuevamente estamos en un especial de espejos en primera persona. Hoy nos quedamos acá cerquita en Neuquén Capital, pero vamos a entrevistar a alguien que vino de Río Negro, de Ingeniero Huergo, del Encina. Y siempre la invitada es la poesía. Vamos a leer algo de Cristian Cayupán, El hombre y su piedra. Cristian Cayupán es de la región de la Araucanía, en Chile, y el poema es El canto de todos. Saco una carta en la baraja de la vida y todo me resulta azaroso como extraño. Los días son tan frágiles al ojo humano que al cerrarlos queda esa última imagen en el estante de los recuerdos, esa señal que vuelve ciego a los visionarios y eclipsa a los videntes. Es confuso ya pensar en el tiempo como un solo cuerpo hermético. El hombre es tierra y tierra su alimento, aunque su sombra esté siempre dentro suyo. Es para encender los primeros pasos de la luz del día. Al acercarnos al espejo, creemos ver el rostro de otro al que nos observa. Es una máscara hecha con la misma ceniza que nos convertimos al morir, porque a veces se guarda algo para siempre dentro de un espejo, algo más diminuto que el hombre al nacer. Cristian Cayupán. Bueno, ¿quién es Telma Encina? Vamos a conocer un poquito de Telma Marina Encina. Nació en Ingeniero Huergo, como decíamos, Río Negro, Argentina. Vive en Neuquén Capital desde 1984. Escribe desde pequeña. Es profesora en letras. Participó en centros de escritores, talleres y grupos literarios de la región. Publicó en antologías y periódicos desde el país, en España, Perú y Chile. Tiene 3 libros editados que constituyen primeros premios, 2 de poesías y uno de narrativa. Coeditó junto a su padre, Amadeo Encina, un libro de relatos orales. Libros publicados, primeros premios. Corazones insepultos por el Fondo Editorial Río Negrino, Junglaturas por Editorial Novelarte, Caras de Ninguno, Nadie por Centro de Escritores Nacionales, última y reciente publicación, Breviarias. Además, es la creadora e impulsora de la primera Feria Escolar del Libro en la PET número 8 de Neuquén Capital, que ya lleva 2 ediciones. Bueno, podés saludar, Telma, a nuestro público. Bueno, buenas tardes, Pablo, para vos, para todo tu valioso público que seguramente se une y converge en la poesía y en la palabra. Y muchas gracias. Bueno, vamos a dejarlo de la feria para el final, que es muy rico también, y vamos a ir a cómo te encuentra la poesía. Digamos, ¿cómo fue ese encuentro? Dice ahí que escribís de muy niña y yo calculo que debes haber sido muy inquieta o la poesía que te buscaba era muy inquieta. Sí, creo que también está no solo la inquietud mía desde pequeña, sino también el acompañamiento y un poco la influencia de mi madre. Mi madre en realidad escribe muy bien. Le gusta la poesía, siempre fue una muy buena lectora, también mi papá más de historia y mi mamá más de literatura, y ya en aquella época que yo tenía 11 años, imagínate que en Ingeniero Huergo había solo una librería y no era precisamente una librería de textos literarios, por lo tanto mi madre viajaba a Villa Regina, a unos 15 kilómetros aproximadamente, a comprar libros que ella quería leer y revistas, y bueno, yo la acompañaba y así surgió esta invitación a leer y esta interacción con aquellos primeros poemas de Juana de Ibarburu, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, que muchos de ellos eran textos o libros que compraba mi mamá y después los leía yo. Y siempre recuerdo que mis padres eran lectores también del diario, en esa época obviamente el diario impreso, indefectiblemente, y bueno, había salido un concurso literario relacionado con el cooperativismo. Y no necesariamente había que escribir poesía, había que escribir un tipo relato. Y yo recuerdo que escribí un relato y mi madre lo corrigió y ese relato lo envié al concurso. Digamos así, fueron mis primeros pasos en la literatura, en la lectura y en esta conexión con la palabra. Qué bueno, me imagino la alegría, ¿no? de ese relato y la alegría de esa madre también, ¿no? Esos padres que van acompañando
desde las historias y desde lo cotidiano, porque la poesía está en todos lados y está en el hogar y está en los sabores de la cocina de mamá, está en las historias de papá, o sea, las tenemos en todos los lugares, ¿no? También, Telma, integraste, digamos, un viejo centro, varios, pero uno que fue de escritores patagónicos siendo una jovencita, digamos, que ya estaba en una adolescencia eh, y conoció allí a quienes generaron este centro y también creo debes haber viajado a los encuentros que se hicieron a lo largo de la Patagonia, ¿no? ¿Nos podés contar algo de ello? Sí, sí, sí. Claro, fue en los años 80, se crea el Centro de Escritores Patagónicos. ¿Y cómo llegó al Centro de Escritores Patagónicos? Llegó a través de un amigo inolvidable que ya no se encuentra en esta dimensión y fue César Augusto Juárez, porque como vos me preguntabas hace unos minutos, yo comencé desde muy pequeña, entonces siempre tuve mucha necesidad de formar parte de grupos un poco para desinhibirme y compartir lo que escribía. Y eso lo aprendí en los talleres literarios. Entonces, así como formé parte del taller literario de Villa Regina en su momento, en los años 80 comencé a viajar con una amiga mayor, porque si no mamá no me dejaba, a un taller literario que se daba en General Roca, en la biblioteca de Roca, y lo daba una licenciada que viajaba desde Bariloche una vez al mes. Allí conozco a César Augusto Juárez, que era neuquino, escribía, amigo de Raúl Mansilla, amigo también de Verónica Torrás, una adolescente de esa época, y también de otros jóvenes de acá de Neuquén que escribían. Y entonces ahí conozco a César y así comienza la comunicación, digamos, con compañeros de las letras de Neuquén hasta que se forma el Centro de Escritores Patagónicos y me invitan. Entonces comienzo a asistir esporádicamente porque yo todavía era adolescente y se forma después de mucho trabajo, recuerdo, eh, interacciones extensísimas de conformación de la comisión y nosotros los adolescentes o los jóvenes escuchábamos y formábamos parte oyente de toda esta organización que fue el Centro de Escritores Patagónicos, cuyo presidente fue Juan José Brión. Y allí estábamos el grupo de los jóvenes, Sergio Sarachu, Raúl Mansilla, Verónica Torrás, que siempre la recuerdo porque escribía muy bien, Daniel Guariglia y yo. Éramos, digamos, como los más chicos y nosotros aprendimos muchísimo de grandes de las letras, como en esa época también Eduardo Palma Moreno, que es el fundador de la revista Coirón, y Miguel Oyarzábal, que era un señor que venía de Puerto Madryn, y el Centro de Escritores reunió voces literarias, como vos decías, de distintas provincias y organizaba encuentros de escritores, por ejemplo, en Puerto Madryn, en Zapala, aquí en Neuquén Capital. Y bueno, si bien nosotros éramos el grupo de los más jóvenes, tratábamos de asistir a todos porque obviamente que nos retroalimentaba muchísimo y ya forjaba una escritura, digamos, de influencia de estos mayores, de estos grandes de las letras patagónicas, ¿no? Así también conocí, por ejemplo, a compañeras o a colegas que después fueron de la escuela, como por ejemplo la profesora Nancy Iriarte, y bueno, también, por supuesto que conocí a Irma Acuña en esa época, o a posteriori, mejor dicho, cuando ella regresa a Neuquén, Roberto Giglione, digamos, mucha gente que se encontraba en Neuquén o en otras provincias, pero que nos reuníamos a través de los distintos encuentros de escritores. E incluso hay en una época bastante reciente a la fundación del Centro de Escritores Patagónicos, fundamos en Ingeniero Huergo, en mi ciudad natal, un taller literario que fue el primer taller y el único hasta ahora taller literario de Ingeniero Huergo, al que también asistían amigos y amigas poetas de acá de Neuquén. Quiere decir que hubo una interacción muy importante y así como se publicó aquí en Neuquén la revista Coirón,
En Ingeniero Huergo publicamos 4 revistas literarias que justamente reúnen a muchas de estas grandes voces de la literatura patagónica. Qué rica historia, ¿no? Yo pregunté a propósito porque algunas cosas las, digamos, las sé por charlas con alguno de los amigos que nombraste, pero también sabía que vos tenés una rica historia por haber estado ahí en primera persona, ¿no? Me gustaría, y este es el momento, para que nos compartas alguna de tus poesías. La que vos elijas, vamos con ella y vamos con otra pregunta después. Bueno, estaba pensando en compartir con vos y tu audiencia un poema que justamente se encuentra en la antología Calíope Desnuda, que reúne, seguramente la conoces, reúne poemas de muchas amigas de las letras de aquí de la zona y del país. Blanca la tarde, la rima blanca, ladrido blanco. Blanca la imagen de ella envuelta en túnica de lienzo blanco. Blanco el recuerdo, las aguas blancas. La araña enreda entre sus senos la tela, teje la trama. La manta cubre la cama blanca. Sábana y ancla. El hombre vierte sus opulencias, derrocha sueños de espumas blancas. Arroja al campo toro bravío, de ojos inciertos, danza entre hampas, y en el relieve de la ilusoria montaña humana cae sobre el manto de la cruel trampa la sangre blanca. Wow. Hermoso, hermoso poema, muy fuerte, contundente. Sí, como bien decías, es una antología esa que está recorriendo varios países de América y no sé si no ha llegado a España también. Tuve la suerte de leer algunos trabajos allí, tengo entre vos y otras conocidas, y está muy, muy bueno, muy interesante el trabajo. Y vos hablabas mucho de Blanca las almas, Blanca la sábana. Y blanca también es el aula, ¿no? Digo en el sentido no literal, sino en el sentido metafórico, porque es allí donde de alguna manera se le dan herramientas a las estudiantes y los estudiantes para que generen justamente su propia sábana, ¿no? Es decir, no vamos a militar para que sean tal cosa, vamos a militar justamente para que puedan decidir y sean críticos, digamos, en el futuro que van a ir construyendo, ¿no? Y conozco un poco del trabajo que venís haciendo a nivel de docente, desde el área de literatura, pero también ahora, digamos, en una función un poco más directiva. Y allí, o digamos, un trabajo muy fuerte, dos cosas muy importantes. El armado de esa biblioteca de escritores patagónicos, ese espacio tan rico que tiene la escuela, pero además el haber generado el proyecto de la primera feria escolar patagónica, digamos, o del país, eh, y haber sentado un precedente en el año 22, ¿no? Bueno, entonces, vamos por las cosas del aula, que van más allá de la literatura, o caminan de la mano de la literatura, y luego vamos por esta rica historia de la biblioteca y de la feria. Bueno, muchas gracias por la pregunta que me permite en retrospectiva mirar un poco el recorrido que venimos haciendo en nuestra querida escuela Exenet número 1 de PET número 8 de Neuquén Capital. En realidad, como vos lo decís, como docente, yo ingreso al aula cuando estaba finalizando la carrera, el profesorado en letras, y justamente eh, comienza el recorrido, digamos, de no solo las clases teóricas, sino también en aquellos horarios extra clases o extracurriculares y muchas veces ad honorem, traté de ir siempre generando espacios de producción textual de los estudiantes. Tiene que ver con lo que vos comentabas recién, es decir, si uno escribe, vos también sos docente y lo sabés, trata de alguna manera de motivar en un espacio curricular o extracurricular, siempre nos permitimos ese placer o esa pasión de desarrollar la escritura y de poder motivarla y propiciarla en nuestros estudiantes.
Y a partir, digamos, de una serie de proyectos que pude ir generando desde el área de lengua y literatura, como homenajes a escritores que se despidieron en el mes de abril, presentación de las propias antologías de los estudiantes, que a lo largo del cursado, digamos, la evaluación final era justamente la producción de libros artesanales, las presentaciones, cafés literarios, radios abiertas. Claramente que todos estos proyectos de la mano de un colectivo institucional que se fue constituyendo y formando gradualmente. Entonces, a partir de estos proyectos, digamos, que tienen un marco institucional, surgió también el taller de susurradores, alguna obra de teatro, teatro en sombras, teatro leído, y, y un día me propongo, bueno, mis compañeros, mis colegas de la escritura, vos, que ya sos de alguna manera de la casa, como digo yo, de la escuela también, tienen mucho para compartir, mucho para decir. ¿Por qué no abrir las puertas de la escuela, si esto fuera posible, para que también nos visiten los escritores y las escritoras y nos compartan con nuestros estudiantes sus libros, sus producciones, sus experiencias? Y así fue como gradualmente fuimos abriendo la puerta de la escuela y ustedes, todos los escritores y escritoras, amigas y amigos de la región, siempre con mucha entrega, asistieron a la escuela a brindar charlas, presentaciones de sus libros, talleres, y bueno, ya hay un recorrido institucional que de alguna manera deriva en el proyecto de la Feria Escolar del Libro, que como vos decís, la primera edición se realizó en el año 2022 y la segunda la realizamos el 17 de mayo de este año. Entonces, quiere decir que de alguna manera la feria es un evento educativo cultural, digo yo, que reúne el recorrido, que mirándolo en retrospectiva, siempre tuvo que ver con la producción textual, la circulación de libros, la creación de nuestros estudiantes y también la necesidad de espacios para entregar, para dar, para hablar y para compartir, que muchas veces en el cronograma de los espacios curriculares no alcanzamos por razones de tiempo, por razones de las planificaciones áulicas. Y siempre el planteo fue, o este sueño cumplido, si no hay circulación de libros en una escuela, ¿dónde? Digamos, sin fines de lucro y digamos, una interacción que, que no compite ni con la virtualidad ni nada por el estilo, sino es la circulación, la instalación de libros. Y así fue que sin sponsors, sin dinero, pero con sueños, que creo que es lo más valioso, y también yo digo, pensar la escuela, bueno, soñar la escuela y pensarla, nos llevó a crear este proyecto que no se podría realizar si no fuera con un colectivo institucional. Em, y, y bueno, en la primera feria, en 2022, a través de las donaciones de la comunidad, que se realizaron donaciones desde provincia de Buenos Aires, desde Luján más precisamente, hasta Zapala, recolectamos en 40 días 4.000 ejemplares o más. Digamos, en ese momento nosotros no tuvimos el tiempo para poder contarlos, poder darles el ingreso que sí pudimos este año. Y este año presentamos nuevamente en la feria de este año 4.000 ejemplares, pero ya, digamos, ingresados debidamente con número y con clasificación de género. Es decir, que este año estuvimos más prolijos, más ordenados. El año pasado la feria no la pudimos realizar por inclemencias del tiempo y convocó a 40 invitados, entre expositores de charlas técnicas, escritores y escritoras. Vos estuviste presente por segunda vez y también tuviste la, la amabilidad
de regalarnos tus palabras en el acto de apertura en nombre de todos los escritores que estuvieron visitando la escuela ese día, y también entre los stands de la ciudad y de distintas, de bibliotecas y de distintas organizaciones que nos visitaron. Y realmente es una logística importante la que se genera y hay mucho para trabajar también, pero lo maravilloso es que nuestros estudiantes, y creo que vos lo pudiste apreciar, se comunican, interaccionan, eligen, miran, se recrean. Había un aula destinada para la lectura también y se comunican, se conectan con los libros. Es decir, ese día, y a pesar de que nos olvidamos de colgar los cartelitos de prohibido usar el celular en las charlas, prácticamente los estudiantes no usaron el celular. Es decir, en esta oportunidad no hubo que explicitarlo, sino que ya se empieza a dar una naturalidad y una vinculación con el libro, mediante la cual ellos se conectan y se comunican desde otro lado y hasta se olvidaron en muchos casos, tenían el celular. Y creo que fue una experiencia muy productiva, quedaron muy felices estudiantes y docentes y bueno, siempre transmitiendo algunos aportes que tienen que ver para mejorar para la próxima feria, pero es un proyecto que se nutre de la colaboración y de la donación de la comunidad, como sucedió en 2022, y también de la prestancia y del trabajo colaborativo y extracurricular, es decir, del trabajo no, de horas no rentadas de compañeras y de compañeros que aportaron en distintos aspectos de lo que fue la concreción de la feria para que ésta se pudiera llevar a cabo. Doy fe que fue así, un gran trabajo, que los chicos estaban compenetrados con la actividad. En el aula que me tocó estar a mí, sucedió eso, no hubo celular, participaron, se produjo una interacción muy, muy importante. Los docentes también estaban allí comprometidos, cada uno con su grupo, trabajando. Y bueno, es momento de compartir otra poesía con nuestro público. Bueno, vos mencionaste hoy, bueno, elegí un poema de justamente de mi libro Junglaturas. Bebió mi amor en un vaso de sal y de costumbre. Se embriagó con mis días sucedáneos. Se revolcó sobre mi astucia, mojándome con su agua. Se desvistió de mí, entregándome a los lobos hambrientos y dispersos. Se masturbó con mis preguntas en la prensa amarilla de sus dientes y me dejó sin respuestas. Se fugó con mis ojos y se llevó mis costados en los perfiles de sus piernas. Luego se fraguó, se perdió, como cualquier hombre, en el alcohol de mi soledad. Qué buena metáfora, ¿no? Esta en el alcohol de mi soledad, allí se perdió, llevándose todo aquello que se podía llevar, pero una parte quedó con vos. O sea, es genial. Hay una parte que no, que nunca se la pueden llevar, ¿no? Telma, fuimos avanzando a lo largo del programa y pasó así, voló el tiempo. Tenemos 3 minutos. Vamos a aprovecharlos de la siguiente manera. Vamos a dejar una lectura para que te despidas con esa lectura y, bueno, un mensaje que le quieras dejar a nuestra audiencia. Yo te agradezco por anticipado el haber aceptado la entrevista, el poder contarnos parte de tu recorrido, pero también parte del trabajo docente y literario allí en la escuela, que es la escuela que elegiste para quedarte y para terminar seguramente allí tus días de docente. Y uno ve el cariño que todo ese grupo tiene hacia vos y es maravilloso. Eso es algo que no se compra, eso se siembra y se cosecha. Así que felicitaciones por ello. Y bueno, las palabras para nuestro público. Bueno, primero felicitarte, creo que en mis palabras está el reconocimiento también a lo que vos hacés, que creo que se mancomuna y converge mucho en lo que yo intento hacer. Creo que
cuando somos pasionales, con el sentir y con la posibilidad de expresarlo y compartirlo a través de la palabra, sucede una magia inagotable, y sucede lo maravilloso. El arte sucede, ¿no? Y creo que cultivarlo, regarlo, mostrarlo, compartirlo, evidenciarlo, como también vos lo haces a través de tus programas y de la difusión de la literatura, no solo patagónica, sino de distintos países, creo que tiene que ver todo con la posibilidad de conocer, interactuar y sumergirnos en estos mundos novelados, poetizados, que nos restituyen al otro, al de la realidad cotidiana, y nos permiten restablecernos con otras miradas, haciéndonos sentir que los sueños son posibles, que las pasiones, aunque sean desgarradoras, nos permiten ser y expresarnos, y que siempre existen espacios y lugares donde justamente podemos ser y podemos expresarnos. Así es que por más espacios como el tuyo, por más espacios para, para las voces, para la creación, para la creación de todo tipo, y que nunca nos cercenen o nos vuelvan a cercenar la posibilidad de decir y de expresarnos. Claro que sí, por más espacios como el que ustedes vienen construyendo allí en la PET, por los espacios que has ido construyendo a lo largo de tu vida, vamos por esa última poesía y es el cierre del programa de hoy. Bueno, elegí dos textos muy breves que justamente son de mi última publicación, breviarias, post pandemia, ¿no? Ahí, cuando finalizó la pandemia. Corto la manzana, vuelve verde, me siembra, me desgaja, su pulpa es la que vale, su frondosa y blanca libertad supera mi esclavismo. Y un gueto para la pasión y el olvido, un amparo de piel, pelos, pies, acogimientos, corroen dedos, ojos, pulsaciones, ternuras, enredos, libertad de piernas, manantiales de azufre. Imagino un descanso sin cucharas de tiempo. Gracias.